profundización que hicimos sobre el texto de Juan 5, la segunda parte. Vimos en profundidad todo el tema de la sanación, del milagro, y ahora vimos en profundidad también la parte de la revelación de Cristo, ¿no? Porque primero hubo todo un tema pusimos nuestra mirada en el paralítico, en su condición, en cómo fue las cosas, la conversación y el encuentro con Jesús, pero ahora vemos el encuentro con Jesús con aquellos que se quejaban de que había sanado un día sábado, de todas esas cosas que tienen que ver con la religión, con el rito, con todas esas cosas que a los seres humanos tanto nos gustan, y la revelación de Jesús. La revelación de Jesús, Él se revela ahí como, no solamente como el Hijo del Hombre, aquel que había sido profetizado por el profeta Daniel, sino que aparte Él se manifiesta como el Hijo de Dios y se manifiesta también como aquel que puede traer, que va a tener el juicio, va a tener la responsabilidad o la potestad y la responsabilidad de juzgar al mundo y a la iglesia. Y ahora lo que vamos a ver es la vida eterna. Hoy vamos a ver el tema de la vida eterna en esa voz, en la voz de Cristo que transforma no solamente nuestro futuro, sino que hoy nos transforma. Y vamos a ver desde el versículo 24 al 30. Ya vimos los otros. Vamos a ver esto, vamos a ver acá en este texto cómo la vida eterna es una experiencia que es presente y que es activada. Lo hablamos la otra vez, ¿no? Era como que te dan un chip, pero el chip hay que activarlo, ¿no? La empresa te activa. Bueno, la voz de Cristo activa ese chip, esa fe que tenemos todos, pero solamente se puede activar a través de la voz de Cristo. Vamos a leer a partir del versículo 24, dice, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en sus sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y acá vemos a un Jesús que se planta, ¿no? que se pone firme frente a aquellos que lo estaban juzgando supuestamente y les dice esto, ¿no? Les aseguro. Y esa palabra que nos recuerda tanto al pasaje de la Samaritana, que Juan lo va a usar en varias oportunidades, es aquí, es ahora, ¿no? Esa palabrita, la hora ha llegado y ahora es, ¿no es cierto? Él pone siempre ese énfasis. No solamente que la hora ha llegado como algo que a partir de ahora pueden pasar cosas, sino que en ese momento es, y lo que vamos a ver es precisamente esta idea que tiene la iglesia tiene una idea de una vida eterna que pasa después de la muerte, que tiene que ver con la muerte. Entonces, se muere un hermano y aplaudimos, porque, se nos adelantó, ya está en la vida eterna con Jesús, como si lo que hubiera vivido antes era simplemente nada. Y en verdad, digo, la vida eterna comienza a partir de que Jesús activa nuestra fe y nos pone esa nueva mirada, esa nueva perspectiva de vida. Por eso, lo que dice Jesús es radical. Dice, la vida eterna empieza cuando creemos, es ahora, es en este momento. Por eso Él acaba de revelar que tiene el poder para poder crear, para transformar el presente, no solamente el futuro. No es que, bueno, acá lo que me queda, y bueno, si esto es lo que tengo acá, ¿qué va a ser? Nos aguantamos, total, como si eso no pudiera cambiarse. Y a veces no tiene que ver con un cambio, un cambio de la sociedad, de todo lo que pasa. No, es un cambio de mi mirada y de cómo me paro frente a la vida.
Dani Brieva dice, cuando un jugador dice se para en la cancha, se para como se para en la vida. ¿No? Él contaba eso, ¿no? Y uno es así, y uno es así. Como vos te pares frente a la fe, como vos te pares frente a Jesús, como vos te pares frente a las cosas que te pasan, así es tu vida, así es Él. Proverbios dice, porque como el hombre piensa en su mente, así es Él. Nuestros pensamientos condicionan nuestra vida, condicionan nuestra... no es que, ay, tiro palabra, ¿cómo es que dicen? Declaro, decreto, lanzo palabra para que... No funciona de esa manera, sino que tiene que ver con una cuestión del corazón, con una cuestión de la mente. Tiene que ver... Uno es así, uno piensa que está enfermo y se enferma. Y se enferma. Y uno no resuelve cosas en su cabeza y el cuerpo se resiente. Y uno guarda cosas y las deja ahí adentro y el cuerpo se termina enfermando. Y ahí tenemos las úlceras, cánceres, ACV, todo ese tipo de cosas. Vivimos eso hoy. No sé si antes no había registro o ahora en verdad vivimos en un mundo que tiene mucho estrés, que nos propone mucho estrés y que nos propone por sobre todas las cosas un estado de desesperanza. Yo digo siempre que estamos en una cultura de la desesperanza, estamos en una cultura de que el mundo cuando vos resolvés algo tenés 3 problemas adelante. ¿No es cierto? Uno quiere hacer algo y para hacer eso tiene que resolver primero un montón de cosas. Me pasa en las actividades que hago, ¿no? En muchas de las actividades uno tiene que, a veces, para poder llegar a hacer algo, te pido, no podés mover el brazo porque me estás matando con el reloj. La pulsera, me está matando. No sabes, veo que los diamantes son así, ¿no? Pero me estaba matando, no sé, acá me pegaba. Es que es una mujer con mucho poder, muchos brillantes, brilla mucho. Ese es el problema, ¿no? Que este mundo está hecho para frustrarnos, para que la frustración... Viene un programa en YouTube, un canal, no me acuerdo cómo se llama, que hay uno que se llama Holmes to Home, o algo así era, me parece, ¿no? Holmes en tu hogar, en tu casa. Es un contratista, pero es otra cosa, es inspector. Es un inspector de casas, él inspecciona casas. Entonces va a hacer un trabajo, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a inspeccionar esta casa porque tiene una mancha de humedad ahí, qué sé yo. Y empieza a sacar, y bueno, y termina rompiendo toda la casa, termina, viste, dice, lo que pasa es que las cosas, si se hacen bien de entrada, bueno, la vida es igual, es uno quiere sacar, dice, hay una manchita ya, vamos a sacarla, así estamos bien. Y vos sacás la mancha y tenés que tirar medio techo abajo, ¿viste? Y así es la cosa, así es la cosa. Qué sé yo, el otro día estaba en Envión, estaba medio solo ese día porque había gente de vacaciones, qué sé yo, tenía 50, yo ya les juro que oraba para que no viniera nadie. Yo, contrariamente a lo de la iglesia, oraba para que no venga nadie. Dije, que no vengan los pibes, porque estaba solo. Estaba solo en ese momento. Y quería hacerles un té. Entonces digo, bueno, sí, me voy a poner a hacer el té. Me faltaba encendedor. Bueno, ¿para qué dejé el cigarrillo? Dije. Encontré el encendedor. Una pavita así para 50 pibes. Y si no tenía una olla, pero una olla de esas para hacer de campaña. Y digo, pero después, ¿qué la sirvo? Tenía una sola jarra. Y no encontraba, pero así todo, ¿eh? Así todo. Era una cosa, no encontraba la otra, ni nada, y no podía hacer nada. Quería hacer la actividad con los chicos, no tenía lapiceras. Bueno, listo. No saben lo que fue todo un tema. Entonces digo, bueno, viste que a veces se te complican las cosas. Es estrés. Todo te provoca estrés. No sé por qué, pero es así. Es así, uno quiere arreglar algo, nos pasa en nuestra casa, nos pasa siempre. Y mucho de esto que yo escribo y que está basado en el comentario NBI, con aplicación NBI. Y precisamente cuando se ve el Evangelio de Juan, uno ve que Juan redefine la vida eterna como una experiencia presente. Cosa que no pasa a lo mejor tanto en los otros evangelios. Hay más sanidades, hay todo, pero
Pero acá, como que la vida eterna y esta cosa de que Jesús resucita, eh, Juan tiene como una visión de la gente, de las personas, como de muertos vivientes, que caminan sin conciencia, sin nada, sin esperanza, sin nada, y cuando se encuentran con Jesús, eso cambia. Eso cambia. Los encuentros con Jesús son encuentros de resurrección. No son encuentros simplemente de me da vista, era paralítico y ahora camino, tenía un flujo de sangre y ahora no lo tengo más. No, es una resurrección para Juan. Juan tiene esa mirada. Y vamos a ver esto de cómo se activa y cómo se activan los que creen, en 3 puntos. El primero es la fe que cambia el destino, la segunda es la voz que resucita corazones y la tercera es una resurrección según la respuesta interior. Una respuesta interior de cada uno. Y vamos con el primero, la fe que cambia el destino. Hay una fe que cambia el destino y el destino empieza hoy. Juan capítulo 5, verso 24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay como un cierre, ¿no? Dice, ha pasado de muerte a vida. De hecho, nos dice que no lo juzga tampoco, que estamos por encima del juicio. Y olvidé el otro día que estábamos en casa de mostrarles el video ese que les dije de Jesús. Háganme acordar este miércoles o después con un mensaje, aunque sea, lo busco y nos trae esto, ¿no, Juan? Nos trae esto. La vida eterna es una realidad presente. Es hoy. La vida eterna empieza hoy. No empieza cuando te morís. Jesús no dice tendrá vida eterna, sino dice tiene vida eterna. El que cree en el que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá. Tiene vida eterna. Es hoy. Hoy. La fe activa es una nueva dimensión de la vida de todos los días, de la vida cotidiana. Uno ya no está solo en la vida. Uno puede estar rodeado de personas, pero puede sentirse solo. Pero cuando uno sabe que está acompañado por Jesús, no es que ande uno como un loco hablando solo por todos lados. Es una confianza interna. Es algo adulto, es algo místico, pero no es una payasada. ¿Se entiende? Muchas personas te dicen, no, porque no tomes en vano las palabras de Jesús y todo. Miren, la persona que anda todo el día, ay Dios mío, ay Jesús, ay esto, ay el otro, también está tomando la palabra, porque realmente está haciendo conciencia, está teniendo conciencia de la presencia de Dios, o simplemente es un latiguillo. No digo que va a caer muerto ahí, ni digo que se la va a condenar al infierno eterno por eso. Pero digo a alguien que, si yo le digo mi amor a todas las personas, cuando se lo digo a mi esposa no tiene valor. ¿Qué valor tiene? Es lo mismo que todo. ¿Viste que está esa persona? Ay, mi amor, esas personas que son de una forma amable con todos. Yo a veces pienso, porque yo quiero mucho a los perros, los quiero mucho, pero mucho de verdad, al punto de, o sea, para mí son personas, son mis hijitos, pero no me hablan ni me dicen qué es lo que tengo que hacer. Pero son mis hijitos, son así, duermen conmigo en la cama, son así, yo los alzo a UPA, me gusta tenerlos a UPA y todo. Digo, yo siempre le dije a Mili, le digo mi negrita, la negrita de papá y todo. Ahora vino Freya y le digo la negrita de papá también, y digo, che, le estoy bajando el precio a Mili. Le estoy bajando el precio a Mili. Pero bueno, qué sé yo. Son esas cosas, ¿no? Que uno tiene que tratar de hacerlas pensando, pero a veces también, uy, mi Dios, uy, Dios, ay, Dios de esto, ay, Jesús por acá, ay, aleluya, gloria, estamos ahí todas en esas cosas, ¿viste? Que simplemente por tener un lenguaje religioso pensamos que Dios está presente. Y en verdad vos podés tener un lenguaje totalmente normal y Jesús está presente igual. Porque no es por lo que vos decís, sino por lo que Él dijo. Él dijo que no te iba a abandonar nunca, que siempre iba a estar con vos. Bueno, listo, ya está. Es eso lo que pasa. Por eso, ¿vivimos nosotros como quienes ya han resucitado o estamos ahí sentados esperando? ¿Y cuándo me muero? Así voy a la vida, ya. ¿No? O cumplo realmente el mandato de Jesús, que el mandato de Jesús es
viví, viví. Viví, ya sé que es difícil, ya sé que es complejo, yo ya sé, ya lo viví, me escupieron, me pegaron, me echaron de todos lados, hablaron mal de mí, siguen hablando mal de mí hoy, me crucificaron, todo, yo ya sé cómo es la vida, pero vivila. Vivila porque es valiosa, porque es un regalo de Dios. ¿Y cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo ser? Simplemente oyendo y creyendo, ese oír y creer son actos transformadores. Nos transforma, te transforma por dentro. No es que mañana salís y la gente se tiene que tapar la cara porque resplandeces y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, o no es que vos vas ahí y orás por la gente y la gente se cae. Hay una transformación interior. Hay una forma de pensar. Hay una forma de pensar que cambia. Porque no basta solamente escuchar con fe. Es también ponerlo por obra. Hay que responder con fe a las palabras de Jesús. La vida eterna se recibe, no se gana, se recibe. Y uno tendría que poner sus manos para poder recibirla. No digo que hay que hacer el gesto, porque está bien, está esa cosa del acto profético. Bueno, no hay que poner, no es que poner una actitud. Es una actitud ante el regalo de la vida eterna. Ante el regalo de la vida eterna hay que tener esa actitud. Por eso pensamos, ¿qué hacemos con la palabra? Con esa palabra de vida eterna. ¿Qué hacemos con la palabra que escuchamos cada semana? ¿Qué hacemos con estas prédicas? ¿Qué hacemos con todo este tiempo? Por eso la parte de aplicación, la parte de la finalización del sermón, yo lo llamo nosotros y la palabra. ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? Porque siempre, toda palabra de Dios siempre es un desafío. Siempre es un desafío. No importa a veces si el pastor, si el predicador lo pone como desafío y lo desarrolla y lo bosqueja como un desafío. La palabra misma te desafía. Porque cuando vos lees, no estás bosquejando lo que estás leyendo. Pero sí es un desafío. Cada palabra de Dios que uno lee es un desafío. Y es el desafío de poder mirar adelante en que la condenación ya no es nuestro destino. Ya no es nuestro destino. Uno ha pasado de la muerte, de la vida a la muerte, perdón, de la muerte a la vida. Uno ha pasado de la muerte a la vida. No sé quiénes recuerdan el momento en el cual entregaron su vida a Jesús. Es un momento muy especial. Hay una sensación, hay una sensación de alivio que uno siente que es única e irrepetible. Yo no sabía que cargaba con todo esto, es esa la idea. Yo no sabía que yo cargaba con todo esto. Y no es solamente la carga de un pecado, qué sé yo, no sé. Yo no sabía que odiaba. Yo no sabía que tenía rencor. Había un montón de cosas que yo no sabía y que de repente ahora las sé, pero no solamente que las sé y ahora me cargo de culpa, de bronca, de que y ahora no sé qué hacer y no sé a qué recurrir, sino que es, ahora lo sé y sé que me fue quitado. Sé que me fue, ese peso se me fue. Ese peso se me fue. Como cantábamos recién, ¿no? Pues ponemos nuestra mirada en Cristo, ¿eh? Que es nuestra gloria, nuestro galardón, y sabemos que todas las cosas terrenales ya no tienen valor. No tienen valor. No quiere decir que hayan perdido el valor y que uno va por la vida regalando el billete o no le importa ni nada lo material, todas esas cosas. Pero no es con lo que uno vive. Uno no vive desesperado por eso. Uno sabe que hay mucho más que eso. Lo que pasa es que a veces el ser humano por lo general aprende a apreciar las cosas cuando no las tiene. Cuando no las tiene. Apreciás una persona cuando no la tenés. A veces la tenés, no le das bola. No le das bolilla, no la llamás, no estás, hay cosas que no decís. Y cuando falta decir, uy, las cosas que yo debería haberle dicho a esta persona. Y a veces la vida no te da la oportunidad de redimirte en eso. Entonces, bueno, todo este tiempo, toda esta palabra, todo esto,
pensaban que siempre hablábamos de los misioneros que están predicando. Y una cosa, el misionero que está predicando no sé, en Arabia, en un país musulmán, o en China, o en Corea del Norte. No sé si habrá algún misionero en Corea del Norte, pero ponele que sí, seguramente. Dios necesita hablar en todos lados. O Dios quiere que hablemos en todos lados. Así que a alguno le dará, ¿no? Lo separó del misionero de Miami, ¿no? Lo separó del misionero que dice, no, Punta Cana. Yo, misionero en Punta Cana. Misionero en un lugar paradisíaco, ¿viste? Andá al Chaco Profundo a misionar, ¿no? Y que no te sale tan caro el boleto. Pero digo, uno separa eso. Pero yo creo que ahí esas personas, cuando vuelven de una misión tan difícil en la cual, si sobreviven y vienen acá, creo que le dan otro valor a esto, a la predicación en libertad. A poder abrir la palabra de Dios todos los días, a poder tener una Biblia en su casa. A quien puede nombrar a Jesús puede decir soy cristiano, soy... A quien puede nombrar todas esas cosas. Uno le da un valor distinto cuando no las tiene. Tenemos que pensar en eso, ¿no? Cuando, lamentablemente fue al revés en la pandemia. En la pandemia no nos reuníamos y había un montón que se querían reunir, qué sé yo, pero cuando pasó la pandemia, todos dijeron, no, ¿para qué nos vamos a reunir? Si estaba bárbaro así por internet. Me quedaba en mi casa, lo miraba en pijama, con el mate, la factura, ¿no? Una cuestión de locación. Y pensaba en esto, en que uno debe vivir con libertad. Es lo más difícil de todo. Es lo más difícil de todo. ¿Cómo le cuesta a la gente vivir en libertad? Tener la idea de vivir en libertad. Encima está tan devaluada la palabra libertad, ¿no? Que uno no piensa en lo que es. Pero poder tomar decisiones todos los días, todo. Y a los cristianos, ¿cómo nos gusta que el pastor nos diga lo que tenemos que hacer? Así no me tengo que hacer cargo de las macanas que me matan. Ah, pero el pastor me dijo. Y si tengo que dejar el 10, el 15, el 30% de mi sueldo, el 50% de mi sueldo en la iglesia para no hacerme cargo de las decisiones que tengo que tomar, no hay ningún problema, las dejo. Pero que el pastor me diga lo que tengo que hacer. Me contaba el otro día una chica que no es cristiana, ¿no? Me contaba, dice, no, porque en la iglesia, el partido de Seiza, ¿no? Una amiga mía se ponía de novio, se quería poner de novio, contra un chico, se quería poner de novio. No, tenían que tener un año, no sé de qué cosa, de conocerse, un año, no sé de qué cosa, también bueno, ya de novio. El otro día alguien utilizó la palabra cortejo, yo casi me caigo de espalda. No, porque la estuvo cortejando. ¿Qué es eso? Yo dije Charles Ingalls, la carreta, viste ahí, Laura Ingalls ahí con el perrito, y yo pensaba en eso. Dije, ¿qué es esto? Vayámonos a La Pampa a vivir con los Amish. ¿Viste? Dije, yo pensé en eso. Le ponemos, porque uno le ponga nombre no quiere decir que esté bien. Y bueno, esta gente... Ah, y a todo esto que tenían que hacer, después se podían casar, y obviamente después de casarse, y después durante muchos años tenían como consejerías y todo ese tipo de cosas, todo pago, todo pago. Claro, el tema es que si el matrimonio te va mal es culpa del pastor, no es culpa tuya. Si el pastor es el que te aconseja. Nosotros con Fer hemos aconsejado parejas de novios y hemos llevado el noviazgo con ellos, cada 3, 4 meses nos juntábamos y charlábamos de las cosas, pero las decisiones las tomaban ellos, yo no voy a tomar decisión por ellos, de qué tenían que hacer. No puedo con mi matrimonio, no te voy a arreglar el tuyo. Pero fíjense eso, qué difícil que es vivir en libertad, qué difícil es. Si no hubiese una ley que dice que robar es pecado, yo no sabría que robar está mal. Sin embargo, el ser humano tiene internamente, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones.
Está escrito en nuestros corazones. Vos sabés que eso está mal, todos sabemos lo que está mal. Salvo que alguno sea psicópata o tenga algún problema mental o algo. Todos sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero es difícil vivir en libertad. Si no hay alguien que te dice, si no hay una ley que te lo prohíba, si no hay la persona, y a veces vienen al Evangelio y quieren vivir exactamente lo mismo. Te ponen todas las reglas, se guían por cierta clase de libros, por ciertos autores, y no pueden, y no son plásticos, no son plásticos, y uno debe ser plástico, hablo de plasticidad, de poder moldearnos, ¿no? De poder adaptarnos a las distintas épocas. ¿Eh? Y dice precisamente Gary Burke en el comentario bíblico con aplicación, dice, Juan redefine la vida eterna como una experiencia presente. No es una recompensa futura, sino una transformación que comienza ahora. Si uno lee el Evangelio de Juan con esos ojos, con esa mirada, sabiendo que Juan tiene esa intención, uno puede comprender mucho más por qué algunos textos están ahí y por qué es así. Porque el tema es que hay una voz que resucita los corazones. La voz de Jesús resucita corazones. Dice versículos 25 y 26. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Recuerda, ¿no? Que dijimos, Jesús también se revela como el Hijo del Hombre, como el de Daniel, pero ahora él ya acá cambia y dice, oirán la voz del Hijo de Dios. El Hijo del Hombre es ese que es el Mesías. Pero el Mesías ese también es el Hijo de Dios. Y ese es el que nos da vida eterna. Y nos dice, la voz de Dios, dice, los que oyeren la voz vivirán, porque la voz de Cristo tiene poder vivificante. Vivificante, no solamente dar vida. Uno puede estar vivo y no ser un vivificado, y no tener... Uno vive porque puede tener una vida bios, ¿no? Una ameba, una cosa que no piensa, que no siente, que vive porque, bueno, qué sé yo. Está bien, que yo no, viste esos tipos que viven ahí, pero yo no pedí venir al mundo. ¿No? Eh, como si la vida fuera algo que uno podría decidir venir al mundo. Bueno, pero yo no pedí venir a vivir al mundo. Y no nos damos cuenta que la primer demostración de la gracia que encontramos en nuestra vida es vivir, es nacer. Uno nace porque sí. Porque en 38 millones, mil millones de espermatozoides, uno llega al óvulo. Aparte es muy complejo el tema de cómo se produce una concepción. Es muy complejo, es muy difícil. Hay que invocarla justo el día, ¿eh? Porque no es todos los días, no es todo el tiempo de ovulación, no es, tiene que tener una madurez el óvulo. Es un momento único, ¿viste? Que si no es ahí, no es nunca. Y no tomamos nosotros la decisión. Por más que vos, qué sé yo, viste, andé con el termómetro en la mano, a ver si está ovulando, está midiendo, a ver los niveles hormonales y todo eso. Vos podés tener podés hacer, ahora se me fue la palabra, in vitro, ¿cómo es? Fecundación, in vitro, podés hacer lo que vos quieras. No siempre resulta. Porque hay algo que tiene que estar. Entonces, no, aún hasta el nacimiento, aún hasta la concepción, es algo que tiene que ver con la gracia, que uno no decide. Que es un regalo, que es un regalo, que es un don. Uno no lo puede adquirir. Vos podés tener la mejor obra social y a lo mejor no podés concebir. Por más que tengan la mejor clínica de fertilidad del planeta. No se puede. Y el tema es que la palabra de Jesús no es solamente enseñanza, no es algo, es vida, es vida. Y venimos hablando de la sabiduría, ¿no? De todo este tema cuando vemos el libro de los miércoles, ¿no? El libro de 8 formas de ser feliz. Y de cómo ser sabios no es saber muchas cosas, es poder aplicarlas a la vida diaria, es
poder. Y precisamente esa sabiduría no se despierta porque uno es grosso, o porque uno entiende, o porque uno comprende. Tiene que ver con el que la palabra nos sacude, nos despierta cuando estábamos dormidos, nos revive cuando estábamos muertos. Y deberíamos preguntarnos si nosotros permitimos que Dios nos despierte. O nos damos vuelta, nos tapamos y seguimos durmiendo. 5 minutos más. Dice uno de los proverbios, ¿no? Dice, gira y gira el perezoso como el gozne, como el gozne es el de la puerta, ¿cómo? Ando mal hoy. La bisagra, claro, la bisagra, el gozne, esa es la bisagra, ¿no? La Biblia antigua dice, gira como la bisagra en la puerta, ¿no? Y nunca se levanta, y así nunca se levanta. Y ponerle que eso para un perezoso es que te rajen del laburo. Pero en lo espiritual es complicado, ¿eh? Si no te despiertas y seguís durmiendo ahí en lo espiritual, es complicado. Porque lo espiritual tiene que ver con cómo me paro frente a la vida. Entonces, si yo sigo todavía dormido y no permito que Dios transforme nuestra vida, y no permito que transforme mi alma, mi ser, pongo alma como ser, como el centro, no solamente de las emociones y todo, sino también como todo lo que soy. ¿No? Ustedes saben que en la Biblia alma es igual a ser, alma es igual a toda la persona. Cuerpo, alma, espíritu, como vos lo quieras separar, como vos quieras el espíritu como una potencia que da vida, ¿no? Pero de repente uno piensa en el alma y uno permite eso, permite que Dios comience por el alma, por el ser, porque no es lo que hacemos, sino lo que somos. Porque hacen todo, pero ¿con qué intenciones? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué? Necesitamos ser transformados para que todo lo que hagamos sea fruto de eso. Es un cambio radical, es un cambio de raíz, tienen que cambiarse las raíces. La raíz está podrida, el árbol puede parecer muy lindo por arriba, pero si la raíz está podrida, tarde o temprano se va a caer. Tarde o temprano no puede dar un árbol enfermo con las raíces enfermas, no puede, va a terminar pudriéndose. Porque la resurrección empieza ahí, empieza en las raíces, empieza en el alma. Los muertos que oyen son las personas de ese día. Hay dos, si uno mira bien el texto, acá el texto del versículo 28 en adelante, que es la segunda parte de la... Ah, el punto 13 es. Ah, no, no se asombren de eso. Porque viene la hora y la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Y acá hay una profecía de doble cumplimiento. Hay una profecía para el tiempo de atrás, porque uno si lo ve más adelante, y si los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Entonces uno ahí se da cuenta que es un tiempo futuro que tiene que ver con la resurrección de todos los muertos, de todos los tiempos, de toda la historia, de todas las eras, donde van a resucitar. Y él ahí va a juzgar entre los buenos y los malos. No sé si a los buenos les tocará un infierno más livianito y a los otros, no sé cómo es el tema porque no se explica. No se explica mucho sobre eso. O si los va a juzgar por los hechos de su cuerpo, si no escucharon nunca a Cristo. No, hay un montón. Hay lugares donde la palabra Cristo nunca llegó. Uno piensa en un mundo globalizado y piensa que hasta el último rincón del mundo ya ha sido predicado el Evangelio. Y la verdad es que no. Hay un montón de lugares donde hay islas, lugares remotos, lugares con regímenes muy, muy autoritarios. Y la palabra de Dios no llegó. No llegó, que a lo mejor vieron la figurita de Jesús por ahí, pero no saben qué es. Es como yo no sé si la estampita esta, si la cosa esta es Shiva, Ganesha, bueno, Ganesha sí porque es el elefante, pero, y por Apu, lo sé, pero bueno, Shiva, que está montando a Garuda, que es
un bicho medio raro que tienen los hindúes. ¿Viste todas esas cosas? Ponele, qué sé yo, el hinduismo no ha sido predicado en todo el mundo. No ha llegado. Encima, lo poco que ha llegado acá, ha llegado, porque chantas hay en todas las religiones. Chantas, ¿viste? Sai Baba, el Sri Sri Ravi Shankar, y todo eso, bueno, tenés de todo, ¿viste? Tenés budistas, hinduistas, y todo eso que mezclan todo, ¿viste? Y supuestamente están sentados ahí meditando, pero después andan en Rolls Royce, tienen aviones. Y vos decís, bueno, la vida de monje no era tan así. Pero eso es lo que digo, ¿cuántas veces uno ve esto? Ve que Jesús habla de una vida futura, pero nos está hablando de una vida presente, les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Y está hablando de esas personas, de las personas a las que Jesús después les va a hablar. Muchos van a aceptar la palabra y van a sentirse revividos. ¿Por qué? Porque es una nueva vida. ¿No? De cierto te digo que si no nacés de nuevo, del agua y del Espíritu, no podrás estar en el reino de Dios. Se lo estaba diciendo una persona viva, no estaba muerto Nicodemo. Se lo dice una persona viva. Entonces uno tiene que entender eso, tiene que ver con esto, con que bueno, lo del futuro uno medio que se tiene que despreocupar, porque serán cosas de Jesús, cosas que Él hará. No tenemos potestad sobre eso. Pero sobre que todos escuchen la palabra de Dios, sí. Porque estamos en un mundo de muertos. De muertos espirituales que viven porque sí. Porque sí. El otro día charlaba con alguien y me decía, no, porque toda la gente tiene una religión. No, yo pienso que toda la gente tiene una espiritualidad, no una religión. Porque hay muchos que no tienen religión, ¿no es cierto? Y hablábamos un poco de los Umbanda y todo eso, ¿viste? Es una religión. Es una religión, es una forma de entender la espiritualidad, ¿no es cierto? Y es un lugar donde me decía estas personas, es la religión de los pobres. Qué mal dije yo. El cristianismo es la religión de los pobres. Porque precisamente Jesús vino para los que no tenían nada. Y hemos hecho una iglesia que no es para los pobres. Que no es como la que soñaba Francisco, ¿no? Una iglesia pobre para los pobres. Que está muy cerca de Jesús, ¿no? La iglesia pobre, él era un pobre que iba a los pobres. Porque Jesús no era un millonario, era un pobre. Era un pobre que lo que tenía lo daba y lo multiplicaba. Pero no dejaba de ser pobre. ¿Eh? Claro. Era un pobre, era un artesano. Digo, qué lejos que ha quedado la iglesia de la gente. Qué lejos que ha quedado el evangelio de la gente. Qué lejos que quedó Jesús de la gente. De esa gente que está muerta y que necesita resucitar. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué partes de nuestra vida necesitan resucitar también? ¿Cuántas cosas dormidas hay en nuestra vida? Y lo podemos hacer en Jesús y podemos obtener esa vida en Jesús, porque acá Jesús va un paso más, ¿viste? Va clavando cada vez más el cuchillo. Primero era el Hijo del Hombre, el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. ¡Wow! Pará, le dijeron los fariseos. Pará. Sos el Hijo del Hombre de Daniel. Recién dijiste que Dios tiene vida en sí mismo y te creemos, Dios tiene vida en sí mismo, hasta ahí estamos con vos. Ahora dijiste que sos hijo de Dios, bueno, en cierta forma todos lo somos, pero ahora me estás diciendo que vos tenés vida en sí mismo y que vos le podés dar vida a otro. Pará, te pasaste dos pueblos. Y Jesús le dice, ahora viene, ¿no? No transmite una vida prestada a Jesús, transmite su propia vida, genera vida. La autoridad es divina. La autoridad de Jesús es divina, el poder es eterno, el que tiene. Por eso cuando nosotros confiamos en Jesús, confiamos en la fuente de la vida eterna. Cantamos una canción cada tanto, ¿no? Esa fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición.
Y tenemos que confiar precisamente en Jesús, que es la fuente de la vida. Y dice el doctor Sproul, en El misterio de la santidad, dice, la voz de Cristo no solo llama, crea. Su palabra no informa, transforma. Fíjense esas dos cosas, ¿no? No es un llamado, es un acto de creación. No es una información, es una transformación. Es una transformación que sale a partir de la resurrección según lo que nosotros respondemos desde nuestro interior. No es una respuesta solamente con la vocación, es una respuesta interior. Dice en los versículos 28 al 30, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y a veces la resurrección física confirma la espiritual, la resurrección espiritual de la persona. Cuando hablamos ahora estamos hablando escatológicamente, no estamos hablando de las cosas futuras. El juicio final va a ser algo visible, algo que se va a ver. Pero el fundamento del juicio final es invisible. Es invisible. Lo que hicimos, ¿qué hiciste vos con la luz recibida? ¿Qué hiciste vos con la palabra de Dios? ¿Qué hiciste vos con esa resurrección? ¿Qué hiciste? ¿La guardaste? ¿La tuviste ahí? Nuestra vida refleja la fe que tenemos, la fe que hemos decidido tener, porque hemos decidido tener fe también. Porque al final de cuentas, la fe no tiene una relación muy fuerte con las obras. Las obras no revelan la fe. Nuestras obras, lo que nosotros hacemos, revelan nuestra fe, pero no la reemplazan de ninguna manera. Las obras sin fe son obras muertas. Son obras muertas. Son obras de nuestro egoísmo. Estaba mirando Viudas Negras. Me muero. Es muy gracioso. Muy gracioso. Y son una señora de un country, posiblemente sea por allá por el lado de norte, Nordelta, todos esos lugares así. Bueno. Hablan de los carpinchos, ¿viste? Está todo mezclado ahí en la historia. Y tienen una fundación que agarran toda la ropa que tiran los de ahí del country y la clasifican y la venden, y entonces con esa plata hacen otras cosas y a los chiquitos le hacen hacer dibujitos, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y dice, yo me quiero ir de acá, esto es una careteada, estas son... dice otra cosa, pero dice, pero yo cuando lo miraba, dije, esas son obras muertas, son obras muertas. Y una de ellas, que es la que se va, acusa, dice, eso lo hacen ustedes para lavar culpas. No lo hacen porque sepan que está bien. Y una de estas que estaba ahí en la casa dice, sí, tienen razón, flaco, esto es una mentira. ¿Qué nos diferencia a nosotros de las que están vendiendo ropa ahí en Chacarita? Que venden ropa usada ahí en la feria de Chacarita, decía ella, ¿no? Obras muertas, obras muertas. Hay un montón de obras muertas. Por eso, porque las obras revelan la fe, no la reemplazan. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué fruto se está dando nuestra fe? ¿Qué fruto se está dando nuestra fe? ¿Son obras realmente que reflejan nuestra fe o son obras muertas? ¿O son obras para lavar culpas? Porque tenemos que pensar en algo, en que el juicio va a ser justo, porque es un juicio divino. Se nos juzgará según las intenciones del corazón. A mí, cuando yo leo ese texto de Pablo, a mí me impacta. Porque yo dije, no, pero no es por obras y qué sé yo, y que las obras, ¿viste? Uno tiene esa cosa de que cualquier cosa que te haga parecer católico, tuto, mamá. ¿No? Tatuto, no toques ahí porque, como le decimos a los chicos, no sé, ¿viste? Todo te hace parecer, no es por apariencia, no es por apariencia. ¿Con qué intenciones hiciste las cosas? ¿No? Cuando dice, cuando Él vuelva, juzgará todas las obras
según las intenciones del corazón. Wow, es difícil que es. Pues yo la planta la ponía, pero la verdad que no sé si era la intención esa. No sé cuántas intenciones tenía o cuántas ganas me daban. Y el tema es que el juicio va a ser divino, entonces no hay excusas ahí. Es verdadero porque conoce el corazón. Yo lo llevo siempre al capítulo 2, al final del capítulo 2 de Juan, ¿no? Donde dice, y en aquel día muchos creyeron en él, pero él no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en el interior del corazón del hombre. Bueno, Jesús, dale, prende las pilas. ¿Me estás cerrando todos los caminos? Sí, sí, porque te quiere llevar a una fe genuina, a una transformación. Una fe sin transformación no sirve, es una fe muerta. Por eso tenemos que vivir con integridad, no con religiosidad. La religiosidad es más fácil. Agarra un rosario, le pegas una vuelta, 2 vueltas si querés. Son 3 oraciones, que tan difícil puede ser ir llevando. Una vez que lo terminaste, listo. Chocho, contento, llegué a la cruz, ya está. Pegué la vueltita. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora cuando tenés que poner el cuerpo, epa, ahí ya cambia la cosa. No, pero hay que ir a darle de comer a esto, hay que ir a visitar a este, hay que hacer esto. Hay que poner plata, ¿viste? No, pero con el rosario estaba mejor. ¿Viste? Me pasa un poco también con el tema budista, ¿viste? Que andan con un contador, que están orando también, ¿no? Con un cosito que van dando vueltas y van llevando la cuenta de todas las oraciones y todo. Mirá, flaco, mientras vos estás orando y dando vueltas con eso, la vida se está pasando alrededor tuyo y te estás perdiendo un montón de oportunidades de mantener relación con la gente. La religión nos mantiene fuera de la gente. Cerca del rito, lejos de la gente. Por eso tenemos que simplemente vivir con integridad. Ser una persona íntegra. Lo que yo creo en el corazón, eso es lo que hago. Y dice Wright no lo traduje acá. Sorprendido por la fe. Por la, hope es esperanza, sí. Sí, fight es faith. Sorprendido por la fe. No, por la esperanza, ¿no? Sorprendido por la esperanza. Hay un montón de libros que se llaman así, porque hay uno de cosas de Lewis que se llama Sorprendido por la alegría, que cuenta la historia de su conversión. Y él dice, la resurrección será el eco final de lo que hicimos con la voz que nos llamó. No será sorpresa, será confirmación. No nos debería sorprender, uno sabe lo que hace. Como decíamos, ¿no? Uno sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Y qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Estamos viviendo la vida eterna hoy o estamos esperando la calaca? Para que me lleven al cementerio y a partir de ahí no sentir más nada y ya está. O estamos disfrutando de la vida, a como dé lugar, como dé lugar. La película de Bruce Willis, El último Boy Scout, siempre hablo de cosas seculares, ¿no? Se ve que mucho no le meto al espíritu. Pero precisamente eso es lo que me permite, a veces la fe y todo eso, y a veces el conocimiento bíblico y todo eso, me permite atravesar todo por la fe. Todo por la fe. Pensar en que, qué cosa profunda que dijo. Hay un jugador de fútbol americano que lo echaron por drogarse en un juego, ¿no? de fútbol americano. Y se junta con un detective que es Bruce Willis. Y en un momento él le cuenta por qué se empezó a drogar. Y él que dice es que yo tenía toda mi vida hecha y de repente mi esposa, que estaba embarazada de 9 meses, pasó un auto con un alcohólico al volante y la mató. Mi hijo sobrevivió un par de minutos. Y él dice, creo que tuvo tiempo para un sueño.
yo pensaba, esa criatura, a pesar de haber vivido tan poco, tuvo tiempo de disfrutar la vida. Porque un sueño es toda una aventura. Porque un sueño es mucho tiempo. A veces la vida es corta, a veces es larga. El tema es cómo la disfrutás. El tema es el valor que vos le ponés. Porque uno a veces trata de comportarse como hijo de Dios, esperando ese momento cuando lleguemos al cielo, ahí vamos a ser hijos de Dios. Ahora no podemos ser hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero estamos en otro lado, en otro punto. Ahí en la casa del Padre, ahí nos vamos a poder comportar. Y Él quiere que hoy vivamos la fe. ¿No? La vida eterna comienza con la fe y la fe se tiene que dar acá. ¿Permitimos que la voz de Cristo nos despierte? ¿O estamos dormidos todavía? No solamente escucharla, sino darle el lugar que tiene que tener para que nos transforme. ¿Vivimos con esperanza de juicio? ¿O lo vivimos como una expectación de fuego? Uno lo tiene que vivir con esperanza del juicio. No es una amenaza, es una confirmación. Y si alguno no ha tomado la decisión por Cristo, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerla. Porque en el momento del juicio no tiene que ver con una amenaza. No es que te amenazan por no... Es una confirmación de lo que vos decidiste. Bueno, yo decidí que nada me importe. Bueno, pasa por ahí. Si vivimos con Cristo, si vivimos en Cristo, vamos a vivir en Él. Si no, con Él. ¿Lo esperás sentado en el banquillo o lo esperás en el hogar? Son dos cosas distintas. Y para terminar, Henry Nouwen, en el libro Tú eres mi amado, dice, la vida eterna no es una promesa para después, es una realidad que transforma el presente, el ahora. La vida eterna no es una promesa para después, es una realidad que transforma ahora, ya, en este momento, el presente. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Somos íntegros? ¿Nuestra vida es íntegra? Nosotros y la palabra. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Ven?